Creo que cualquiera de los que estamos aquí presentes y los que nos ven por internet, creo, o afirmo, mejor dicho, que en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado qué hacemos aquí en la tierra. Algún momento en la vida nos hemos preguntado qué es la vida en sí, porque es que la vida es un misterio, compañeros. Es un misterio tan grande de que la persona con tanto estudio que tenga no puede descifrar y no puede afirmar de que la vida es esto y esto y esto. Ahora, si le preguntamos a una persona qué es la vida de acuerdo a su conducta, si le preguntamos a una persona que le gusta el alcohol, podría afirmar de que la vida en sí se convierte en una fiesta o que la vida es una diversión. Pero en sí la vida, o sea, es un misterio. La muerte, compañero, es un misterio. La humanidad no sabe nada de lo que es la muerte. O sea, el ser humano está dentro de una ignorancia total, dentro de una inconsciencia total, y muchas veces en medio de esa ignorancia nos creemos de que nos sabemos todo en la vida, pero en el fondo nosotros no sabemos nada. Son los grandes sabios, son los grandes filósofos que iban dentro de un desarrollo espiritual y llegaban a afirmar: solo sé que nada sé. Ahora, ¿qué se deja para nosotros que realmente no sabemos nada? O sea, ¿qué se deja ustedes? Donde muchas veces queda ese orgullo o ese delirio de grandeza que tenemos todos nosotros en creer de que lo sabemos todo. Entonces, uno está dentro de una ignorancia, y para uno salir de esa ignorancia necesitaría sencillamente comprender, practicar qué es la gnosis, o sea, practicar la gnosis para realmente empezar a descubrir la respuesta a todos esos grandes interrogantes. Interrogantes como saber, por ejemplo, por qué estamos nosotros aquí en la Tierra en estos momentos, qué es el universo en sí. Por eso vamos a hablar de una conferencia que se llama El Rayo de la Creación. O sea, a través de todo el tiempo, de todos los tiempos, compañeros, nos damos cuenta de que siempre en el ser humano han habido esas inquietudes. Pero dentro de todas las inquietudes, o sea, siempre han habido teoría tras teorías, y dentro de esas teorías equivocadas, con todo el respeto, nunca han llegado a demostrar 100% realmente por qué nosotros existimos en el universo. O sea, por qué los planetas giran alrededor del Sol y por qué lo hacen en una forma tan perfecta que no salen dislocados y no se salen de su órbita. O sea, ¿quién creó todo este universo? ¿Quién creó la misma naturaleza? Ahora, a través de todos los tiempos, fíjense ustedes de que una vez hubo una teoría en donde se afirmó de que la Tierra era plana y se decía de que la Tierra era plana, pero al pasar de los tiempos se descartó esa teoría. Entonces se comprobó y se demostró de que la Tierra era redonda. En un tiempo se trató de afirmar de que la Tierra era el centro del sistema planetario y que todos los planetas y el mismo Sol giraba alrededor de la Tierra. O sea, pero eran tantas las inquietudes que tenía la gente, y tanto, ese era el misterio de la misma naturaleza. Pero con el tiempo se llegó a demostrar de que nosotros, o la Tierra, no era el centro del sistema del universo, y que nosotros girábamos, o sea, yo no me refiero a la Tierra, girábamos alrededor de un Sol, de una masa mayor. ¿Ve? Así, de esta forma, a la humanidad siempre se le ha tratado de explicar con base a unas teorías cuál es, por qué realmente, o sea, cómo se ha dado la creación en el universo. Y dentro de todas estas teorías, desafortunadamente, todos los que la han afirmado se han equivocado. Ahora, ¿por qué? Porque, compañeros, han tratado de afirmar el principio de la creación desde un punto de vista material, y jamás el principio de la creación puede ser material. O sea, tiene que haber un principio divino que ha sido negado hoy por hoy. Como lo decía, la misma antropología desafortunadamente niega ese principio divino, niega a Dios. La misma psicología desafortunadamente niega al mismo Dios, niega a ese principio divino. La misma ciencia desafortunadamente materialista se ha equivocado y también vive negando ese principio divino. Ahora, dentro de todo eso, se ha tratado de dar una respuesta a los grandes interrogantes de la humanidad, y han surgido una serie de teorías. Dentro de esas teorías, por ejemplo, surge la famosa teoría del Big Bang, en donde se afirma, por ejemplo, un científico que trató de observar el universo y se dio cuenta de que estábamos como que un universo en expansión. O sea, se dio cuenta de que las galaxias como que trataban de alejarse unas de otras. Entonces, con base a eso, sencillamente afirmó de que nosotros estamos en un universo en expansión, y que en un principio remoto, en un principio, sencillamente lo que hubo fue un gran átomo en donde hubo una gran explosión, y esa explosión dio como resultado
planetas, soles, constelaciones, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido un interrogante mayor: ¿quién colocó ese átomo ahí? Si nosotros miramos, por ejemplo, a través de la antropología materialista, se afirma de que nosotros venimos a la existencia de nosotros los seres humanos, estamos aquí por un proceso de evolución mecánica. O sea que supuestamente nosotros venimos, la vida surge y a través de una evolución, o sea, ha llegado en donde tenemos este estado humano. Y en donde la vida supuestamente viene del agua, entonces en el agua había un anfibio, ese anfibio se convirtió en un pececito, entonces ese pececito salió a la tierra, entonces después se convirtió en un animal terrestre, y ese animal terrestre fue mutando a través de los tiempos, a través de una evolución, y ese animal después cogió y se convirtió, de ahí salió el perro, salió el burro, salió la jirafa, salió el simio, y el simio entonces ya fue caminando de una forma más erguida, después se paró en dos piernas, y después el simio se convirtió en hombre. Es una teoría. O sea que según este señor Charles Darwin y según aquellos que afirman la teoría de él, nosotros venimos del mono. Nosotros venimos de un orangután, en pocas palabras. Entonces, ¿dónde está el principio divino? Es lo que queremos decir. O sea, se descarta la posibilidad, se descarta automáticamente de que debe haber una fuerza, un Dios creador que haya dado origen a todo el universo. Afortunadamente, amigos, afortunadamente está la gnosis, y afortunadamente el venerable maestro Samael Aun Weor devela para bien de la humanidad todas estas enseñanzas, y afortunadamente el maestro Samael Aun Weor, como un verdadero antropólogo, como un verdadero filósofo, como un verdadero científico y como un comprobador de todos los misterios del universo, ha podido afirmar a través de su gran sabiduría cómo realmente se ha dado origen a todo el universo. Y habla o afirma de lo que se llama el rayo de la creación. O sea, a través del rayo de la creación, para comprender este tema, en cuestiones de segundos, podemos decir, ese rayo crea sistemas planetarios, soles y la vida misma en sí ya. Pero es un principio divino que debe haber. Y dentro de ese principio divino, o para comprender lo que es el rayo de la creación, o sea, para comprender cómo ha surgido el universo y la vida misma, debemos entender de que para que se dé la existencia en sí, tenemos que comprender o tenemos que entender lo que es la ley del 3 y la ley del 7. O sea, son dos leyes universales que siempre están latentes en toda la creación. Sin la participación de estas leyes es imposible la creación, es imposible la vida en sí ya. Entonces, para entrar un poquito más en materia dentro de este tema, podemos decir de que, hablando acá de lo que es la ley del 3, afirmamos de que la ley del 3 en sí es lo que ha dado origen a todo el universo y a todo lo que tiene vida. O sea, en el universo siempre hay tres fuerzas latentes, tres fuerzas primarias, y esas tres fuerzas primarias son las que dan origen a la vida en sí. Si no está el concurso, la participación de la ley del 3 o de estas tres fuerzas primarias, compañeros, no hay vida. Ahora, esas tres fuerzas primarias, a través de la ciencia, se conoce como la fuerza pasiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra. Y estas tres fuerzas, dentro de ciertas corrientes espirituales o a través de diversas religiones, le han dado diversos nombres. Si nosotros vamos, por ejemplo, al cristianismo antiguo, primitivo, se habla del Padre, se habla del Hijo y se habla del Espíritu Santo. O sea, se habla de tres fuerzas. Si nosotros vamos, por ejemplo, acá a los hindúes, ellos hablan, por ejemplo, de Brahma, hablan de Vishnu y hablan de Shiva. Si vamos allá a los egipcios, ellos afirman o hablan de Horus, de Isis y de Osiris. Si vamos a los incas, entonces los incas, ellos hablan de Pachacamac, Huiracocha y Conú. Y si vamos a los chinos, ellos hablan del Yin, del Yang y del Tao. O sea, palabras más, palabras menos, obedece o refiere a tres fuerzas primarias. Pero que es lo mismo en sí, compañeros. Es, por ejemplo, como nosotros, por ejemplo, se habla de Dios. Por ejemplo, acá en los occidentales hablamos de Jehová. Está bien. Pero vamos allá, de pronto los hindúes, ellos hablan de Shiva. Pero es el mismo Dios. Si vamos por acá, de pronto por otro lado, entonces ellos hablan de Alá.
pero es lo mismo, o sea, Dios no tiene nombre, compañero. Estas fuerzas no tienen nombre, sino que sencillamente a través de las diferentes culturas se le ha dado un nombre para identificarla. Y dentro de estas tres fuerzas podemos decir, hay un gran misterio. El mismo cristianismo antiguo, primitivo, que se enseñaba anteriormente, habla de lo que es la Santísima Trinidad. O sea, de estas tres fuerzas que hacen parte para que se dé la creación. Pero como todas las cosas, porque es que todo se ha materializado. Y el mismo principio religioso, el mismo principio espiritual. Ya esa Santísima Trinidad ha sido negada hoy por hoy a través de las diversas religiones. Solamente se habla de un Padre, algunos solamente hablan de un Hijo, pero no se habla de las tres fuerzas en sí, como algo primitivo, como algo natural, como algo perfecto dentro del cosmos y dentro del universo. Entonces, siguiendo acá con el tema, dentro de lo que es la ley del 3, nosotros podemos afirmar, para entender, de que esas tres fuerzas están latentes en el universo entero. Y esas tres fuerzas podemos decir también que en sí, o sea, están latentes dentro de nosotros mismos. O sea, dentro de uno, porque es que nosotros somos un microcosmos. Todo lo que está dentro del universo completo, podemos decir, está dentro de nosotros mismos. Nosotros somos un microcosmos, o sea, somos un cosmos en miniatura. Entonces, dentro de nosotros existe la manifestación de esas tres fuerzas. Por ejemplo, cualquiera de nosotros que quiere cambiar en la vida, por decir algo, el compañero que viene por primera vez, ¿qué es lo que a ti más te gustaría cambiar en esta vida? O sea, que de pronto te hace cometer errores, un ejemplo así. ¿O no cometes errores en tu vida? No, claro que sí. De los defectos, por ejemplo, ¿cuál es el que más así de pronto tú sientes, así que a veces se te manifiesta y que te lleva a veces que tú dices, caramba, pero yo no quiero hacer esto más? Así, si puedes decirlo. La parranda. La parranda, el alcohol, hay veces. Ya, No, está bien. pero sí la parranda. Pues está bien, bueno, la parranda, o sea, te gusta la fiesta, el cuento, la para allá, para acá y tal. Y cuando tú estás en esos momentos de fiesta, tú sabes que uno está como que emocionado. Cuando en ese momento siente de que está viviendo la vida. Y el día que no hay fiesta, entonces ya anda uno aburrido, por decir así ya. Entonces uno quisiera a veces cambiar. Ahora, de pronto el hombre diría, bueno, yo quisiera dejar de ser tan parrandero. Pero es que me dejo guiar por unos discos por ahí de un tipo que dice parranda, rock y mujer, y dicen que la vida es una sola. Entonces, no, yo la vida voy a gozar y a vacilar y ya pues. Porque uno se deja llevar, uno es así, o sea, como uno lo programa y uno es montonero y lo coge la sociedad de consumo y lo coge la música mundana que se escucha en bares, en cantinas y discotecas, entonces lo programan a uno y uno muchas veces se identifica hasta con esa música. Si lo dejó uno de pronto la mujer y pone un disco por ahí, entonces uno, y el disco habla de que lo de la mujer, entonces uno cree que ese disco se lo dedicaron a uno. Entonces con base a ese disco uno se mete en el alcohol y empieza uno a cometer un sinnúmero. ¿Qué es el problema? El problema es dejarse uno llevar, de dejarse uno programar. Por eso es que uno tiene que ser un poquito más rebelde. Entonces, así como el compañero, así cualquiera le gustaría cambiar en la vida. Hay personas, por ejemplo, que cogen rabia, por decir así. Hay gente que tú la ves que apenas que se levantan, eso cogen rabia y pasan todo el día con una rabia, eso tiran, pelean, mientan a la madre, eso cogen y mejor dicho, quieren desear la muerte a alguien, se van llenando de resentimiento, se van llenando de odio, pero llega un momento en que ellos como que reflexionan y dicen, caramba, yo no quisiera ser así, yo quisiera dejar de coger rabia. Habemos otros que de pronto somos un poco degenerados sexualmente y eso apenas que vemos una hembra le echamos el cuento y tenemos una mujer por allá, tenemos otra mujer por acá y tenemos tres mujeres, etcétera, y nos creemos el rey de la película, pero cuando vemos que nuestro amigo murió del SIDA y el otro tiene gonorrea, entonces uno como que reflexiona y dice, caramba, igual meterme en una línea, voy a andar mejor con mi mujercita para no complicarme. O sea, uno tiene como que una intención muchas veces y un deseo de cambiar, y eso no es malo, eso no es malo. Hasta ahí estamos bien, podemos decir, porque por lo menos tiene una intención de cambiar, pero el que no le interesa cambiar, el que quiere seguir así en su cuento, o el que le echa, o el que dice, no, pero es que yo soy así y así me hicieron a mí y yo tengo que morir así, ese está más lejos de un cambio que cualquier otra persona. O en el caso contrario de los religiosos o de aquellas personas que entran a una corriente religiosa y creen de que porque Jesucristo le hacen creer de que Jesucristo vino al mundo, de que lavó todos los pecados y que ya yo no tengo pecado, yo no tengo defectos y ya yo estoy santo, estoy salvo, me creo en el cielo. Eso también está lejos de cualquier cambio, para entender la conferencia. Entonces nosotros de pronto queremos cambiar, está bien,
Y llega un momento de pronto que el compañero llega con un fin de semana y dice, hoy no voy a parrandear. No voy a parrandear porque es que mismo cuento todos los días, hoy esta semana no voy a parrandear. Pero él se da cuenta que dentro de él hay otra fuerza. O sea, ese deseo de cambio es la polaridad o la fuerza positiva. Pero a él le nace otra fuerza dentro de sí y se le manifiesta con un pensamiento. Y le dice, tú eres bobo, no es que tú estás joven, tú no vas a gozar la vida, vete a parrandear. Entonces, a ese deseo o a ese anhelo de cambio con una fuerza positiva se le antepone una fuerza negativa, que es la manifestación de nuestros defectos. Entonces, como se le manifiesta esa fuerza negativa, qué cambio, ni qué cambio, otra vez voy para mi parranda y voy para el cuento y olvídate, la otra semana de pronto sí cambio, la otra semana debe parrandear. Ahora, si uno se queda ahí en un anhelo de cambio y en que se nos manifiesta esa fuerza negativa y no cambiamos en la existencia, entonces nosotros podemos crear un círculo vicioso. O sea, nos quedamos ahí estáticos. Las intenciones ante Dios no valen, valen son los hechos. A Dios no le interesan las intenciones. A la hora de que a nosotros nos busquen, cuando nos hagan ese juicio, no es que yo quería cambiar, olvídate, ¿qué hiciste? No, pregúntale, ¿qué hiciste por ti? ¿Qué cambio hiciste? ¿Cuántos defectos eliminaste? Eso es lo que interesa. Pero las intenciones no valen ante los ojos de Dios. Hay que entenderlo. Entonces nosotros nos quedamos ahí dentro de esa posibilidad de cambio, queriendo cambiar y algo que no nos deja cambiar. Son dos fuerzas, una positiva y una negativa. Y esas dos fuerzas están representadas dentro de la misma Biblia, dentro de ese pasaje perfecto, en donde cuando se afirma de que David mató a Goliat, se decía que David era de pequeña estatura. David era pequeño, pero un simbolismo. Y había un hombre, un Goliat, un hombre que era como casi como un monstruo, porque tenía 6 dedos en cada mano, o sea, estaba un poco deforme. Y David, con una piedra, pero una enseñanza ya, David con una piedra venció a Goliat. O sea, David siendo de pequeña estatura, que esa pequeña fuerza positiva que está dentro de nosotros y que nos induce a un cambio, fue la que venció a ese Goliat, o sea, a esa fuerza negativa de mayor tamaño. Entonces, si nosotros nos quedamos allí, compañeros, ahí no hacemos nada. No hacemos nada. Ahora, lo que podemos tener es una conducta solamente. Y podemos llevar un comportamiento. No creas tú que porque da buenos días, no creas tú que porque de pronto saludas al vecino, no creas tú que porque de pronto das todos los días para el día de tu casa, no creas tú de que eso en sí es un cambio. Porque dentro hay defectos que no has conocido. Lo que nosotros necesitamos, compañeros, para entender la ley del 3, es que necesitamos una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza sería el conocimiento y la práctica de una sabiduría trascendental. En pocas palabras, esa tercera fuerza sería la gnosis, que cuando el ser humano la lleva a la práctica, entonces puede utilizar las técnicas y los procedimientos y puede lograr lo que él tanto anhela, un cambio verdadero, un cambio interior, con base a un estudio de sí mismo. Entonces, es la ley del 3 para entender. Son las 3 fuerzas que se manifiestan en el universo. Y dentro de esto, para poner otro ejemplo, para entender un poquito la conferencia, dentro de esto nosotros podríamos decir, por ejemplo, para que nazca, por decir algo, un hijo. Para que nazca un hijo se necesita de una polaridad positiva, que en este caso es el hombre. Se necesita de una mujer como polaridad negativa, no es que la mujer sea negativa, pero si tú colocas un hombre y una mujer ahí, olvídate de que ahí va una creación, aunque sea el hijo de la carne. Se necesita la conciliación de las dos fuerzas, o sea, se necesita una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza que concilie las dos fuerzas es el fuego, la energía sexual, que puede crear a través de un acto sexual. ¿Ves? Ahí vemos la manifestación de esas 3 fuerzas. En la misma, por ejemplo, si vamos a la electricidad, también se ve la manifestación de esas 3 fuerzas. Hay una fuerza positiva, hay una fuerza negativa, hay un cable positivo y un cable negativo. La conciliación de esas dos fuerzas a través de un aparato que se llama bombillo produce una tercera fuerza que es la luz en sí. O sea, todo está tan perfecto y tan claro que nosotros no podemos negar
la participación de la ley de tres a nivel universal como principio para que se dé la creación en todo el universo. Entonces, siguiendo acá, debemos afirmar con la ayuda del maestro Samael Aun Weor de que la creación en sí es bastante mística, o sea, es bastante profunda. Tiene un misterio, o sea, es una enseñanza que todavía tiene un misterio grande. Pero para entender acá a la luz de nosotros y con la ayuda del maestro Samael, podemos afirmar de que para que se dé la creación se necesitan de unos seres superiores, se necesitan de unos seres que toman el nombre de Elohim. Los Elohim, podemos decir, amigos, para aquellos que no entienden el lenguaje, los Elohim son habitantes del absoluto. O sea, podemos decir de que los Elohim son seres perfectos que han alcanzado la perfección espiritual y que entran a eso que se llama el absoluto, como chispas perfectas y como chispas divinas. Entonces, estos Elohim, en términos místicos, tienen las dos polaridades, o están encarnadas, perdón, las tres fuerzas dentro de sí, para entender más claro. Entonces, cuando se da la creación, o para que se dé la creación en sí, a la luz de la gnosis, un Elohim se polariza en una forma positiva, y ahí tenemos la primera fuerza. Otros Elohim se polarizan en forma pasiva, y ahí tenemos la segunda fuerza. Existe lo que se llama el coro del templo, que representa la tercera fuerza, o sea, la fuerza neutra. Entonces, canta lo que se llama el coro del templo, o sea, canta la hueste de Elohim, y ahí en ese momento, compañeros, se da la creación a nivel místico, a nivel espiritual, a nivel trascendental. Es el único lenguaje que se le puede entregar a la humanidad, porque así nos lo enseña el venerable maestro Samael Aun Weor. Claro está que con cierto desarrollo espiritual y con cierta necesidad interior de practicar y de comprobar estos estudios, todos nosotros, si nos lo proponemos, tenemos la posibilidad de comprobar esta sagrada enseñanza. Tenemos la posibilidad de comprobar en sí qué es la creación. O sea, la creación, compañero, siempre ha sido y siempre será cantada. Pero desafortunadamente, como le decía en la introducción, hemos caído en una ceguera espiritual. Ahora, si nosotros miramos las Sagradas Escrituras, si miramos la Biblia, que es el libro sagrado de los gnósticos, dice las Sagradas Escrituras en Juan primero, del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, la creación, compañero, es cantada. Se necesita del Verbo, compañero. El gran arquitecto del universo es el creador. O sea, Dios. No puede haber ninguna evolución mecánica, no puede haber ningún eslabón perdido, no puede haber ninguna prueba de carbono 14, no puede haber ninguna destrucción de un átomo llamada la prueba del Big Bang. Eso queda abolido, no abolido, queda prácticamente fuera de base, porque en esos aspectos sencillamente, o en esas teorías, vuelvo y lo repito, se niega a Dios, y mientras se niega a Dios, compañero, se está negando en sí el principio de la vida. Entonces, la creación siempre ha sido y siempre será cantada. O sea, el Verbo es el creador, por decir algo. Y el Verbo, si nosotros lo miramos, compañero, crea. O sea, la palabra tiene un poder tan grande y tan perfecto que uno con la palabra puede crear o puede destruir. Con la palabra uno puede hacer de que una persona le nazcan o se le desarrollen ciertos deseos, se le complementen o se le manifiesten ciertos anhelos, ciertos deseos, o destruirle las posibilidades o matarle los deseos a una persona. O sea, el Verbo tiene un poder tan grande, compañeros, pero que hoy por hoy, como es tanta la degeneración de nosotros, el Verbo también lo hemos degenerado. Fíjense ustedes el poder del Verbo. Hay una palabra que uno lo utiliza mucho cuando uno comete errores. Normalmente, si de pronto vamos por la calle y de pronto yo voy y te empujo accidentalmente, perdón, normalmente. O sea, una vez se pide perdón, pero la perdón es una palabra que encierra como un misterio. Fíjate tú de que nosotros, por ejemplo, vamos en la calle y de pronto alguien nos empuja, pero accidentalmente, y uno se voltea de una forma instintiva, así como con ganas de atacar. Pero la otra persona dice, perdón, ya uno decía, ¿sí o no? Baja uno las manos, ya queda uno como desarmado. O sea, el poder del Verbo, lo que quiero decir.
Pero hoy en día el ser humano lo que es el verbo no lo cuida. Ya, la gente coge el verbo, la palabra para decir vulgaridades, para mentar madre. La gente coge la palabra para difamar, para echar mentiras. O sea que el verbo nosotros lo hemos degenerado en sí. Hay que volver otra vez a ese principio en recobrar la pureza del verbo. ¿Cómo es posible de que hoy en día, por ejemplo, la mujer como principio femenino, como principio de amor en la faz de la tierra, como el sumo o el extracto de lo que es la belleza, cómo es posible de que la mujer también desafortunadamente haya caído en una degeneración verbal? O sea, sinceramente, compañeros, aquí entre confianza, pero una mujer, por ejemplo, ventando madre, una mujer diciendo vulgaridades, ahora, ni al hombre ni a la mujer le queda bien, pero una mujer diciendo todas esas palabras grotescas, esas palabras de doble sentido, realmente le quitan, por decir algo, la belleza natural que ella tiene en sí. Entonces, el problema es tan grande que hoy en día ni la palabra se respeta, pero hay que entenderlo a la luz de la ciencia gnóstica. Entonces, dentro de esto, siguiendo acá con la conferencia, podemos afirmar de que por un lado, con la ley de tres, la divinidad crea utilizando las tres fuerzas, pero habíamos dicho de que hay la participación de otra ley que se llama la ley del 7. Por otro lado, la divinidad, a través de la ley del 7, entonces coloca lo que se llama un orden, y es el orden del mundo que vamos a ver ahora. Ahora, para entender acá la ley del 7, que es un poquito más compleja, pero es que todo es tan perfecto y todo está dentro de nosotros mismos. Vea, nosotros, por ejemplo, el proceso de la alimentación, que es algo que el ser humano no hace conciencia. Lo que tú sabes que una persona come y traga entero, y eso en un minuto de barato un plato de comida le da una mala. O sea, uno siquiera hasta del proceso de comer, uno debiera hacer un poco de conciencia, porque es que el proceso de la digestión interna tiene que pasar por 7 etapas. O sea, ahí se está manifestando, o está en juego, o está manifestándose lo que se llama la ley del 7. Si uno tuviera la oportunidad, por decir algo, de ver el proceso que uno consume el alimento, cuando el alimento entra a la boca, cuando el alimento coge y se transforma en lo que se llama el bolo alimenticio, cuando este bolo alimenticio pasa por el esófago, si uno tuviera la oportunidad de ver cómo el esófago hace unas contracciones para empujar ese bolo alimenticio y llevarlo al estómago, y ver cómo dentro del estómago, a través de un proceso y a través de, con la combinación de unos jugos gástricos, se va combinando o se va formando lo que se llama una pasta quimo, y cómo esa pasta quimo viaja por el aparato digestivo, y cómo el aparato digestivo, a través de unas velocidades, extrae los nutrientes, las vitaminas, los aminoácidos que uno necesita para la misma vida. O sea, es un proceso maravilloso, pero que uno de este proceso ni siquiera hace conciencia. Vea, nosotros internamente tenemos lo que se llama 7 glándulas. Las 7 glándulas endocrinas eran una cajita sellada para la ciencia oficial, para la ciencia médica. La medicina no desconocía el funcionamiento y desconocía estas glándulas endocrinas, que todas segregan hormonas que se vierten al torrente sanguíneo. O sea, cuando la ciencia médica descubrió esa cajita sellada, que desafortunadamente la descubrió, cuando la descubrió, entonces salieron a la luz pública las hormonas sintéticas. Fue cuando aparecieron los anticonceptivos, fue cuando aparecieron todas las pastillas anticonceptivas, un estrógeno sintético para crear un desequilibrio hormonal en la mujer, fue cuando aparecieron otra cantidad de hormonas. O sea, esto es algo perfecto, y si el ser humano, a la luz de la gnosis, manejara sus glándulas endocrinas o manejara la endocrinología, el ser humano podría desarrollar posibilidades, facultades latentes de nuestra alma. Ahora, aquellos que quieran saber más del tema, consíganse un libro ahí escrito por el venerable maestro Samael Aumbeor, que se llama Endocrinología y Criminología, para que conozcas el funcionalismo de lo que son estas glándulas. Nosotros tenemos 7 cuerpos, 7 cuerpos que tenemos que transformarlos o formarlos en cuerpos solares. Nosotros tenemos 7 cuerpos, pero en estos momentos tienen una tendencia más que todo lunar. Eso, la Biblia habla, por ejemplo, de que el hombre es un libro de 7 sellos, o sea, todo es céntuple en su constitución. Entonces, esta ley del 7, que es la cual estamos hablando, cuando ya se crea el universo, entonces a través de la ley del 7 viene lo que se llama un orden de mundos. Entonces, a través de esta ley del 7, porque es que todo, vea, el universo, para los que no lo saben, el universo es luz, color
y sonido. Eso es el universo en sí, eso es la vida, eso es todo. Entonces, con base a la vibración de las notas musicales, se va dando lo que se llama el orden de mundos. Entonces, primero se crea lo que se llama el protocosmo, que vienen a conformar lo que se llama el absoluto, esa región inefable en donde hay felicidad completa, porque es la manifestación de Dios a través de los grandes seres. Viene después el ayocosmo, que viene a conformar todos los mundos posibles. Es un orden de mundos, o sea, un orden en la creación. Viene el macrocosmo, que viene a conformarse con la galaxia, la Vía Láctea. Viene el deuterocosmo, que viene a ser el sistema solar de Horus, o sea, nuestro sistema planetario. Y viene el mesocosmo, que viene a conformarse por el planeta Tierra. Después viene lo que se llama el microcosmo, o sea, nosotros somos un cosmo en miniatura. Viene el microcosmo, que es el hombre. Y por último viene lo que se llama el tritocosmo, que son todos los mundos infiernos. Compañeros, si nosotros hacemos una pequeña reflexión en estos momentos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que nosotros, como creación divina, como microcosmo, en vez de estar al lado de Dios, o en vez de estar con Dios, nosotros estamos prácticamente más cerca del infierno, porque el tritocosmo son los mundos infiernos, estamos más cerca del infierno que de los mismos cielos. Entonces, ¿dónde cabe? O sea, ¿dónde cabe, por decir así, dónde cabe esa idea que tiene la gente que está en los cielos? Porque es que la gente, o sea, todo el mundo se cree salvo, todo el mundo se cree salvo y todo el mundo se cree en los cielos. ¿Qué día estaba hablando yo con una vecina en estos días? Para los que no lo saben, yo soy panadero, tengo el horno ahí en una sala pequeña, y tú sabes lo que es en estas temperaturas, en estos días, que la temperatura llega a 37 grados centígrados y un horno a 150 grados, plena 12 del día, eso es un cuento. Por eso es que hay que vender los panes caros. Y vamos a regalar los panes, mejor dicho, chupando calor no hay, mejor dicho. Bueno, entonces, eso no es todo, sino que estaba el horno prendido y se sale un fogaje así a veces, pero fuerte. O sea, que quiere adelgazar, las puertas están abiertas, un baño sauna totalmente gratis. Entonces, está y llega una vecina y dice: ay, Humberto, tú no te soportas este calor. Y dice: no, me estoy preparando para cuando vaya a los infiernos. Ay, se asustó. ¿Y qué pasó? ¿Qué he dicho? No te digas esa palabra. ¿Cómo así? Si voy para los infiernos, ¿o tú para dónde crees que va? No, yo voy para los cielos. Y esta madre le roba al marido. Dice vulgaridades. Ahora no lo estoy criticando, problema de ella. Pero la gente así se cree en los cielos, que es lo bueno. O sea, la gente, vea, los cielos están llenos según la idea de la gente. Todo el mundo se cree en los cielos, nadie se cree malo, nadie se cree perverso, nadie se cree degenerado, y nadie cree de que cuando se muera va para los infiernos a pagar todos los errores que nosotros cometimos durante las 108 vidas. O sea, todo el mundo está en el cielo. Todo el mundo está en el cielo. Pero nosotros, o sea, el mismo orden del mundo lo demuestra. Debido a nuestra inconsciencia, debido a nuestra mecanicidad, debido a nuestra desobediencia hacia las leyes divinas, es que nosotros estamos prácticamente sumergidos, dominados o gobernados por 48 leyes que hacen la vida de cada uno de nosotros mecánica, dolorosa, y en donde aquí en la tierra, como dice la Sagrada Escritura, es un valle de lágrimas y nadie es feliz. Estamos prácticamente a un paso de llegar a los mundos infiernos. De ahí, compañeros, la insistencia que hace la Gnosis y el centro en que nosotros realmente tratemos de conocernos nosotros mismos. Porque solamente a través del autoconocimiento, solamente a través de una purificación interior de nuestra alma, es que nosotros gradualmente podemos ir llegando a eso que se llama los cielos. Dice las Sagradas Escrituras, afirma la Biblia: solamente los limpios de corazón verán a Dios. ¿Para quién tiene el corazón limpio? ¿Quién? Solamente los limpios de corazón verán a Dios. Y afirma las Sagradas Escrituras que el cielo solamente lo arrebatan los valientes. Ahora, ¿quién es el valiente? Aquel que tiene un revólver y mata a otro. No,
Valiente es aquel que se enfrenta a sí mismo. Valiente es aquel que se enfrenta a todas sus debilidades, a todos sus deseos, a todas sus ilusiones, a todos sus proyectos. En otras palabras, valiente es aquel que se enfrenta a sus defectos psicológicos, a esos enemigos que no están fuera, como dice el Cristo en la Biblia, sino que están dentro de nosotros mismos, a esos enemigos que están dentro de nuestra propia casa. Pero la gente cree que los enemigos es el papá, la mamá, el presidente, el alcalde. No, los enemigos del hombre son sus defectos psicológicos, porque mientras nosotros tengamos defectos, nosotros estamos alejados de Dios. Mientras nosotros tengamos defectos, estamos lejos de la posibilidad de alcanzar lo que se llama el reino de los cielos, que no son esos, que obedece a estados de conciencias. Pero el ser humano necesitaría rebelizarse contra sí mismo. El ser humano tiene que llevar a la práctica estos estudios. El ser humano tiene que coger gran parte, o mejor dijéramos, toda su existencia a un estudio de sí mismo. Vea, para los que no lo saben y los que vienen por primera vez, si nosotros nos dedicáramos a estudiarnos a nosotros mismos siquiera 10 minutos diarios, o sea, si nosotros dedicáramos 10 minutos a nuestro estado psicológico, a ver lo que pasa por nuestra mente, a ver la cantidad, la perversidad que pasa por nuestra mente. Ahora, no se asusten porque digo perversidad, o no se asusten porque hablo de educación. Pero tú crees que uno, por ejemplo, que tiene uno la esposa y que uno coge y desea a la mujer ajena, ¿acaso es una perversidad? ¿Tú crees que en un momento de rabia que tiene uno, y uno a veces coge y le desea la muerte a otra persona, tú crees que eso no es perversidad? ¿Tú crees que una mujer cuando está embarazada y piensa en abortar, en convertirse en una criminal, en matar a su propia criatura, tú crees que eso no es una perversidad? ¿Tú crees que eso no es una degeneración dentro de nosotros mismos? Entonces, ¿en dónde se jacta, dónde está la jactancia del ser humano? En creerse santo, en creerse bueno, en creerse justo, en creerse caritativo, en creerse de que ya tiene a Dios agarrado por las manos. ¿En dónde queda esa jactancia? ¿O en dónde queda ese autoengaño que se ha hecho él mismo? ¿O en dónde queda ese engaño que le han hecho los pastores, los jefes religiosos y los guías llamados por eso el Cristo como doctores de la ley a través de todos los tiempos, haciéndole creer a la humanidad de que ya están santos, de que ya están salvos y que nadie tiene defecto? Por eso es que la gnosis es revolucionaria. Por eso es que la gnosis choca contra todas las estructuras caducas degeneradas de todos estos tiempos. Por eso es que la gnosis choca contra todas las formas religiosas de estos tiempos, porque nadie quiere cambiar. Cuando la gente se le habla de defectos, la gente sale corriendo. Cuando la gente se le habla de que hay que nacer por segunda vez, de que hay que transmutar las energías sexuales, la gente sale corriendo. O sea, la gente huye de la posibilidad de conocerse, de cambiar, de eliminar sus defectos y de realmente alcanzar un estado angélico que teníamos todos nosotros en aquel paraíso terrenal del cual hablan las Sagradas Escrituras. Entonces, siguiendo acá dentro de la conferencia, nosotros, compañeros, a medida que vamos autoconociéndonos, a medida que vamos haciendo una purificación interior, nosotros nos vamos liberando de todas estas leyes. Son 48 leyes que nos rigen hasta ahora, son 48 leyes que nos rigen a todos nosotros. Y estas 48 leyes nos mantienen dentro de una mecanicidad. La finalidad, la única finalidad del ser humano aquí en la tierra es liberarse de estas 48 leyes gradualmente. Liberarse de las 24, de las 12 y de las 6 leyes. La finalidad del ser humano es llegar a entrar otra vez a un absoluto, a ese reino de los cielos. Pero es que uno se contenta con tantas cosas y uno anda identificado con tantas cosas y uno pierde el tiempo con tantas cosas. Y cree uno de que uno tiene que venir a la tierra a hacer una cosa, hacer la otra, a estudiar, a trabajar y tal. Y como a nosotros nos moldea la sociedad de consumo, el estudio académico y la humanidad en general, nos programan y nos van moldeando, entonces se olvida el ser humano de su misión que tiene hacer acá en la tierra. Afortunadamente ustedes vinieron a la conferencia, o afortunadamente ustedes vienen, pero si ustedes llevan a la práctica estos estudios, compañeros, gradualmente se van liberando, o sea, gradualmente alcanzaremos ese estado angélico o esa perfección espiritual que han alcanzado los grandes maestros. No crean ustedes que lo que hizo Jesús el Cristo nada más lo hizo él porque era Jesús el Cristo, no.
porque la misma Biblia lo dice y lo afirma. Cuando Jesús el Cristo gobierno de que cogía y levantaba muertos, cuando Jesús cogía y caminaba sobre las aguas, cuando Jesús cogía y se le manifestaba la telepatía, se le manifestaba la clarividencia, se le manifestaban todos los poderes del alma, porque es un gran ser, así como el venerable maestro Samael Orfeor, y así como todos los grandes seres que han pisado la faz de la tierra. No crean ustedes que eso solamente lo pueden hacer ellos. Dice la Biblia de que cuando vieron a Jesús haciendo tantos prodigios, hubo alguien que se le acercó y le dijo: maestro, eso que haces tú, solamente lo haces tú, ¿o qué? Pero dentro de su sabiduría, él le dijo: esto lo puedes hacer tú y mucho más. La sabiduría, compañero, es tan latente como el aire, que nada más necesitamos sencillamente inhalar para absorberlo. Así es la sabiduría, necesitamos sencillamente practicarla, y todos nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar todas las capacidades, todos los poderes y toda la sabiduría que han tenido los grandes maestros. Pero para ello, mi hermanito, vean, hay que hacer algo. Hay que hacer algo por nuestra alma, hay que dedicarse. Ahora, cuando digo dedicarse a la liberación de nuestra alma, no estamos diciendo de que el ser humano tiene que dejar de comer, tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de pagar impuestos. No, porque todos esos aspectos materiales que tenemos que hacerlo mientras estemos aquí en la tierra no son obstáculos para que nosotros alcancemos una perfección espiritual. Y así es. Entonces, dentro de esto que estamos hablando acá, o la ley del 7, es como, por ejemplo, para colocar un ejemplo, como por ejemplo, o sea, liberarse de las leyes. Es como, por ejemplo, que nosotros seamos el hermanito menor y delante de nosotros hay 8 hermanos. ¿Cuántos hermanos tuviste tú? 4. Bueno, tú tienes, por ejemplo, 8 hermanos: papá, mamá, abuelo, tío, cuñado, y de cuánto círculo familiar hay. Y como uno es el último, a uno coge y lo mandan todo el mundo. Si te manda el abuelo, te pega el papá, te manda la mamá, el hermano mayor te cogotea, el seguro también te manda. O sea, todo el mundo lo manda, porque ni modo. O sea, está uno dominado, es para entenderlo de las leyes. Ya. Pero si ese hermanito menor es inteligente y obedece, y se coloca sencillo y se gana de cuento, por decir algo, a la cabeza, que es el papá y la mamá, entonces se libera, porque nadie se mete con él. O sea, se libera del dominio de las demás personas. Así similar nosotros nos vamos liberando de la ley. O mejor dicho, para explicarlo acá, ¿quién prestó el servicio aquí militar? Usted. Hay rangos, hasta donde entiendo, yo no lo he prestado, hasta donde entiendo hay rangos: generales, coroneles, tenientes, y está el soldado. Al soldado todo el mundo lo manda. Pero si ese soldado que está sometido a todas estas leyes del teniente, del coronel y del sargento y de los generales, si ese soldado, por decir algo, desea llegar acá, él tiene que demostrarlo con su buen comportamiento, él tiene que obedecer, y de esta forma se va liberando de las leyes del teniente, del coronel, y llega sencillamente acá. Eso, similar, para entender lo que nosotros tenemos que hacer acá como trabajo espiritual, para irnos liberando de todas esas 48 leyes. Entonces, si nosotros, amigos, comprendemos la gnosis y llevamos a la práctica estos estudios, y comprendemos, como les decía, lo que es la ley del 3 y la ley del 7, podemos decirle que la visión dentro de la gnosis es que nosotros, en pocas palabras, alcancemos una perfección espiritual y alcancemos una purificación interna y logremos el desarrollo o la manifestación de lo que se llaman los 7 cuerpos solares. Y esos 7 cuerpos solares, que es otra conferencia más adelante, sencillamente se pueden formar cuando el ser humano conserva y transmuta sus energías sexuales. O sea, a través de la transmutación, a través del sexo sabio y consciente, a través de la magia sexual, a través de un sexo puro, lejos de la pasión, lejos de la bestialidad, el ser humano utiliza esas energías para la formación de todos esos cuerpos solares, o sea, para la formación de los trajes de boda del alma. Cuando el discípulo forma el cuerpo solar, entonces él se libera de las 48 leyes y queda sencillamente sometido a 24. Cuando nosotros llegamos a formar lo que se llama el cuerpo mental,
entonces nos liberamos de las 24 leyes y quedamos sometidos a 12 leyes universales. Y cuando nosotros creamos el cuerpo causal o el cuerpo de la voluntad, nos liberamos de las 12 leyes y quedamos sencillamente dominados bajo 6 leyes, y ahí es cuando el discípulo o la persona dentro de su desarrollo espiritual se gana el derecho de alcanzar la inmortalidad. Como ha habido grandes casos en la tierra, el conde San Germán, uno de ellos, y otros más han alcanzado la inmortalidad. Y cuando nosotros lleguemos a encarnar las 3 fuerzas primarias de la naturaleza, que hay que encarnarlas, pero vuelvo y repito, eso no es que sentado y de creencia y ya, eso no es cogiendo la Biblia y ya aprendiendo, olvídate, eso no es así, eso no es soplar y hacer botella. Yo no sé por qué la gente hoy en día, con todo el respeto, tiene una broma de mal gusto, la gente que asiste a diferentes corrientes religiosas, y es que de pronto asisten y ya hablan del Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo lo posesionó, ya encarnaron el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo habla a través de ellos. O sea, si eso es algo profundo, compañero. Nosotros todavía no hemos encarnado, no hemos todavía ni siquiera, todavía a través de nosotros no se manifiesta ni siquiera el alma 100% para que se manifieste ese espíritu que es algo más profundo. Entonces, cuando nosotros llegamos a encarnar esas 3 fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a través de un desarrollo espiritual. Y te repito, eso no es de la noche a la mañana, y eso no es sencillamente por escuchar una conferencia o por leerse cualquier libro del maestro Samael o por leerse la Biblia y aprenderse de memoria. Es un trabajo que tiene que hacer el ser humano, es un desarrollo espiritual continuo, constante y con una infinita paciencia. Entonces, nosotros, cuando realmente llegamos a encarnar esas 3 fuerzas, es cuando nosotros nuevamente entramos a lo que se llama a ese absoluto, cuando entramos a lo que se llama a ese reino de los cielos. Entonces, hasta aquí, compañeros, la conferencia es profunda, posiblemente para los compañeros que vienen por primera vez, pero es en el único lenguaje que se puede explicar.